Bueno, y también, como lo anticipábamos al principio del programa, está con nosotros Patricia Munier, que es secretaria general de SADOP Santa Fe. ¿Qué tal, Patricia? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, muy bien. Gracias. Bueno, si no hubiese habido un llamado telefónico de la gestión, y si no hubiese habido una buena predisposición también de los futuros funcionarios del gabinete de Lifchit, probablemente la próxima semana íbamos a tenerte como una gran protagonista vos y al sindicato que representás, porque iban a estar en la calle, ¿no? Haciendo paros, y el 11 haciendo una gran movilización como de costumbre hacen los docentes en general, SADOP, AMSAFE, manifestándose, obviamente, reclamando por sus derechos. Para la gente que ve por primera vez y se entera por primera vez que esto podía suceder la próxima semana, ¿por qué iba a suceder esto? Que estas medidas de fuerza tan importantes, incluyendo la movilización, ¿y por qué no va a suceder finalmente? Iba a suceder porque en el cronograma de pagos dispuesto por el gobierno provincial habíamos sido excluidos por cuarto mes, sobre todo porque además la exclusión era de más de una semana. Es clara que la responsabilidad del pago de los salarios es de los empleadores, es decir, de los dueños de las escuelas privadas. Pero de todos modos, el gobierno nos posterga, digamos, en el cronograma, en la disposición del cronograma, por cuarto mes consecutivo y por segundo mes durante más de una semana. Nosotros ya habíamos advertido el mes pasado, con una retención de crédito laboral, que íbamos a profundizar las medidas de fuerza si esto volvía a ocurrir. Y porque además se acerca el aguinaldo, se acerca el pago del mes de diciembre, en enero todo el mundo está de vacaciones y entonces la cuestión se agrava mucho más. Por lo tanto, cuando nos enteramos que en lugar de cobrar el viernes 4 íbamos a cobrar el jueves 10 o el viernes 11, decidimos tres medidas, digamos. La retención del crédito laboral que se le hace al empleador que no paga, que no cumple con su obligación de pagar al cuarto día hábil. ¿Qué significa eso? Retención del crédito laboral. No trabajar hasta tanto no se cobre. Y hasta tanto no se cobre todo el sueldo, en tiempo y forma, completo, nada de un adelanto. Eso, por un lado, la retención del crédito laboral al empleador. Al gobierno provincial, una medida de fuerza consistente en un paro de 48 horas, miércoles 9 y jueves 10, en repudio a la actitud, de alguna manera, de despedida que tiene la gestión Bonfatti con nosotros, que nos ha castigado, digamos, en estos últimos tiempos y termina así. Y una movilización frente a la legislatura en el momento de la asunción del gobernador electo para demostrarle que los docentes estamos en la calle. Eso es lo que iba a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque el gobierno se comprometió, en la gestión de los funcionarios del gobierno entrante, se comprometieron al adelanto del cronograma y por lo tanto, ayer sábado, los docentes percibieron los saberes, por lo tanto, están previstos y cubiertos los plazos legales. Nosotros entendemos que ha sido un buen gesto, un gesto de buena voluntad política de parte del gobernador entrante. Nos parece que debemos responder de la misma manera, claro. Pero no quiere decir que acá se terminó el problema. Nosotros, digamos, lo que advertimos es que queremos que sigan respetando ese cronograma de aquí en más. El gobernador Lifchit se ha comprometido a continuar el diálogo. La misma ministra Balaguer, que tiene continuidad de gestión, se ha comprometido también a buscar un espacio de consenso y demás. Y bueno, digamos, si el gobierno cumple con esos plazos y los empleadores no pagan, ya son los empleadores los responsables del pago. Me das cabida a una pregunta para mí bastante central. ¿Por qué si los gobiernos, en representación del Estado, ¿no? En representación jurídica del Estado, negocian en una discusión paritaria con los sindicatos, por ejemplo SADOP, las condiciones, entre ellas las salariales, durante todo un año, ¿por qué no tiene una conducta más de ajustar ciertas clavijas necesarias a los empleadores? Porque son de última los empleadores los que incumplen, el costo lo termina asumiendo la gestión política, que es con quien negoció el sindicato,
y genera toda una serie un incordio muy grande para el docente, básicamente, que es el que no recibe el sueldo. Exacto. Bueno, en este sentido tendría que ser mucho más fuerte el rol del Ministerio de Trabajo. ¿Y no lo fue? No. ¿Pero no lo fue en estos 8 años de gestión o no lo fue no lo fue en estos últimamente? 8 años. No lo fue en estos 8 años de gestión, y puntualmente para el mes pasado nosotros solicitamos con mucha insistencia la inspección de un establecimiento para que constate la falta de pago, pero bueno, casualmente hace un par de días teníamos oportunidad informalmente de hablar con el ministro Genesini, que también va a haber continuidad en la gestión, y le decíamos justamente eso, que nosotros queremos discutir con el Ministerio de Trabajo justamente esta necesidad del control de las escuelas. Es decir, que no solamente controlen las escuelas privadas, como en cualquier empresa, el pago de sueldos, aportes y contribuciones, sino también las condiciones de medio ambiente y de higiene. Y el Ministerio de Educación debería controlar también algunas cuestiones que tienen que ver no solamente con lo escolar, estrictamente hablando desde el punto de vista institucional, sino también con el cobro de cuotas, con lo que las escuelas recaudan, digamos, de alguna manera. Porque todas las escuelas el primer motivo que argumentan es: nosotros no tenemos fondos, nosotros somos pobres. No hay escuelas pobres, hay alumnos pobres. Las escuelas deben, por la Ley de Enseñanza Privada de la provincia, tener solvencia económica y moral. La solvencia económica está referida a que tienen que tener fondos para cubrir sueldos de sus trabajadores durante un año. Esa es la solvencia que como mínimo tienen que tener. Por lo tanto, si ocurre esto, de que hay una demora en la transferencia del subsidio del gobierno provincial a la escuela, el empleador debería afrontar. De la misma manera que si en un comercio no hay ingreso de ventas, pero el dueño tiene que pagarle igual a sus empleados. Esto es lo mismo, digamos, es parecido en el sentido de: el responsable es el empleador. Para eso ha asumido la responsabilidad de la conducción de una escuela, ha abierto una escuela, debe tener solvencia económica porque tiene trabajadores a cargo y debe cumplir, como dice la Ley de Control del Trabajo, para cualquier trabajador. No es una situación especial para los docentes, no es una cuestión ni siquiera de privilegio para los docentes. Para cualquier trabajador en nuestro país, como universal, la fecha de para pago cualquier trabajador, es el cuarto día. Ahora bien, existen también las escuelas públicas de gestión privada, que son las barriales, tal vez las que sí tienen serios problemas de financiamiento, pero están también las confesionales, las que son históricas, las que tienen cierta tradición, las que fuertemente se supone que tienen recursos, que están administradas por personas con muchas vinculaciones al poder y vinculaciones al poder de la iglesia. Entonces, también hay que entender que es la iglesia muchas veces el grupo de presión frente a tal vez algunas decisiones del Poder Ejecutivo. En este conflicto puntualmente, en el mes pasado lo único que hubo fue un par de notas a la ministra, pero para este mes los empleadores no han dado ni un paso adelante en el reclamo del subsidio por parte del gobierno provincial. Los empleadores podrían salir a reclamarle al gobierno provincial el envío del subsidio. Ahora, cuando vos te referís a las escuelas de los barrios, que son escuelas que tienen problemas de financiamiento y demás, esas escuelas tienen alumnos con muchas carencias, tienen docentes también con muchas carencias, pero son escuelas que pertenecen, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, al Arzobispado de Santa Fe. Entonces, no podemos decir que la entidad propietaria es una entidad pobre, que no tiene cómo financiar la cuestión. Por eso nosotros, cuando el año pasado surgió el inconveniente con una de las escuelas que no tenía ni baños ni bebederos, decíamos: no puede ser que la entidad propietaria no tenga fondos para eso. Porque en realidad también uno podría plantear, bueno, escuela que no tiene esas condiciones no puede funcionar, obviamente, obviamente. Hemos tenido en la historia educativa de la provincia de Santa Fe escuelas que se han terminado cerrando, como el famoso caso del Colegio El Portal, que se cerró porque no tenía financiamiento propio, no alcanzaba con el subsidio, y no es una fuente de trabajo trabajar en una escuela y no cobrar por 2 años. Eso no es fuente de trabajo para nadie, digamos. En realidad son proyectos institucionales y pedagógicos que vienen como mal concepcionados desde el principio y entonces terminan mal. ¿En qué estado está el proyecto de que proponía sancionar a los empleadores ante despidos arbitrarios e injustificados? Fue aprobado por diputados hace 2 años y no fue tratado en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, ¿no pierde estado parlamentario? Claro, exactamente. Hay que volverlo a presentar. Claro, debemos volver a presentarlo.
El tema ahí fue la cuestión de los senadores, que nosotros hablamos con cada uno de los senadores departamentales. Y bueno, el compromiso que a veces lamentablemente los senadores tienen con la iglesia, con los grupos de poder, con los dueños de las escuelas privadas y demás, hizo que no quieran avanzar en el proyecto. En realidad eso ya está establecido en la ley de enseñanza privada. Lo que nosotros planteamos es reformular nuevamente eso, hacerla cumplir y que sea una sanción un poco más dura. Hubo un solo caso de sanción del Ministerio de Educación a una escuela privada, pero que le quitó el subsidio de un cargo despedido durante un mes. Eso no es una sanción. Sobre todo en escuelas que cobran cuotas muy caras y que habitualmente despiden, digamos, no es una sanción que le afecte a la escuela. ¿Seguís dando clases? No, ahora no. No. ¿Pero por la actividad gremial, por tu rol ahora como secretaria general? Sí. No, por la actividad. No, ya hace bastante. Estuve hasta el año 2011, fui regente del Instituto de Capacitación del SADOP, pero ahora no. Sí, digamos, de alguna manera vuelvo a la docencia cuando hago capacitación de delegados y los docentes me cargan y me dicen que me sale la docente adentro. Soy maestra Ciruela, y me dicen, pero no, es imposible porque la actividad gremial no tiene horarios. Es full time, claro. Es full time, porque nosotros tenemos escuelas de mañana, tarde y noche, hay que viajar al interior, nosotros hemos hecho este año una actividad muy intensa de capacitación y salimos a capacitar a las distintas localidades para acercarnos al compañero, a su realidad, que no es la misma que la de Santa Fe. ¿Qué militante que es ADOP y otros sindicatos también en ese sentido, en el sentido de la capacitación? Sí, sí, porque da realmente muy buenos resultados. Nosotros tenemos una concepción respecto de que en la formación docente, el docente no aprende nada de las cuestiones que tengan que ver con su trabajo, con sus derechos. Nos enseñan las obligaciones, pero no los derechos. Entonces, como no hay ningún renglón escrito al respecto, nosotros entendemos que tenemos nosotros la obligación de darla. Y por eso la capacitación tiene que ver con los derechos del docente, con las cuestiones que se pueden reclamar, con las condiciones de trabajo, con la normativa que muchas veces se desconoce. Y bueno, hemos hecho en toda esta última parte del año una capacitación bastante intensa con localidades del interior y tenemos previsto para el 2016 una conjunción de capacitación gremial con capacitación docente de cuestiones pedagógicas para seguir aportando algunos elementos a los docentes, sobre todo porque son propuestas de capacitación gratuitas para los docentes que tienen que aprovechar, pero da buenos resultados. Y esta lucha que ahora conseguimos de reclamar y demás, eso es fruto también de la capacitación y de la concientización del docente que entendió cómo es la cuestión y que tiene que reclamar. Mucha gente dice, bueno, los docentes hace una década eran el famoso dicho más pobre que maestro de escuela. Hoy muchos lamentablemente siguen pagando impuestos a las ganancias, pero toda esa recomposición salarial se dio con un docente en la calle, reclamando, sí, y además perfeccionándose en circunstancias y ciclos económicos muy adversos. Sí, porque además en las últimas décadas la importancia que tuvo la sindicalización en el sector docente tiene que ver con habernos reconocido como trabajadores y no como apóstoles. Esta figura que la sociedad tiene de la docente como la segunda mamá, como el apóstol que con la vocación alcanza, eso se ha ido transformando en una toma de conciencia de que somos trabajadores como el resto de los trabajadores de nuestro país y que por lo tanto tenemos derechos, obligaciones que cumplir, pero derechos que reclamar. Y es cierto, los docentes tenemos costumbre de estar en la calle, así nos acostumbramos, pero creemos que en la calle también hacemos docencia. La coherencia del discurso y en la calle reclamar también tiene que ver con lo que enseñamos a nuestros alumnos. Gracias, Patricia, por visitarnos. Patricia Munier, charlábamos con Patricia Munier, secretaria general de SADOP en Santa Fe. Vamos a la última pausa, ya viene Federico Gianre, vamos a hablar de las elecciones de autoridades en la Cámara, en la legislatura de Santa Fe. Antes te invitamos, como todos los domingos, a visitar el rancho en Boulevard Pellegrini, el 3200, a pasitos de la cancha Unión. No es la cancha que habitualmente frecuenta Patricia Munier, sino que es la que está del otro lado, la que frecuenta Patricia Munier, pero ahí está el rancho en Boulevard Pellegrini,
a donde sí puede ir seguramente Patricia Munier, están todos los turnos de comida abiertos los 365 días del año y además ahora también delivery. El Rancho en Boulevard Pellegrini al 3275.